José Olivera, bienvenido, un gusto recibirte esta mañana. Buenos días, Ana María, un gusto estar aquí una vez más. José, salió los puntos que se plantean en el documento del gobierno multicolor. Allí hubo unas primeras propuestas, pero finalmente en el acuerdo con el Partido Colorado y con los demás partidos quedaron por el camino. Y ustedes, por ejemplo, criticaron que se retirara la representación de los docentes del gobierno de la educación. Pero eso quedó por el camino, los trabajadores de la educación tendrán voz y voto. ¿Cómo vieron finalmente esa decisión que se preservó? Bueno, nosotros en realidad hicimos un estudio global del documento, los 13 capítulos diríamos. Para nosotros esta es la materialización de una coalición conservadora y de carácter neoliberal, donde la llave de esa coalición en términos parlamentarios la tiene un sector como Cabildo Abierto, porque no la tiene ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente, o el Partido Colorado y el Partido Nacional por sí solo, donde el ideólogo de esta coalición, sin lugar a dudas, es el doctor Julio María Sanguinetti, aquel autor de las familias ideológicas y demás, y el programa recoge en algún sentido, mejor dicho, las concepciones de estos sectores que representan y se expresan en la sociedad. En materia de educación, el borrador original, lo dijimos con todos los respetos, era un recorte y pegue de un documento de la OCDE de octubre del 17. ¿Qué es la OCDE? Porque usted dice La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en octubre del 17, Ana María, emite este documento, ¿sí? Donde lo que plantea en este documento son las reformas que los países de América Latina debieran comenzar prontamente para, desde la visión de la OCDE, mejorar los resultados educativos. La OCDE tiene una preocupación central, que es cómo rinden los países ante las pruebas PISA. Y allí había algunas recomendaciones. Una era centralizar el poder o el gobierno de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, algo que en Uruguay está prohibido por el artículo 202 de la Constitución, que dice todo lo contrario, donde dice en este documento textualmente, en esto que no sé si se podrá haber subrayado, que había que eliminar la representación docente de los organismos de dirección, que había que eliminar los consejos de educación. Todo esto estaba en el borrador original de la propuesta de la coalición que respalda la candidatura de la calle Pou. Obviamente esto después se quitó en este formato tan agresivo como estaba expresado, pero de todas formas el documento que los distintos representantes políticos partidarios terminaron firmando, no hay cambios sustantivos, porque de hecho yo relativizaría este tema de que los docentes, por ejemplo, van a estar en el gobierno de la educación con voz y voto. No lo dice, como tampoco dice si en realidad los consejos de educación van a seguir existiendo, siguen insistiendo con un papel preponderante del Ministerio de Educación y Cultura con respecto a la responsabilidad de la política educativa, plantea una propuesta de reforma curricular que para nosotros va a contrapelo de lo que la sociedad requiere hoy día para las futuras generaciones. Porque ¿por qué? Básicamente el mundo hoy, producto de la revolución científica, técnica que se está dando, requiere no solamente más años de escolarización, sino una fuerte formación integral de carácter científico y técnico, donde el acceso al conocimiento es un tema clave. Sin embargo, lo que ellos plantean es la formación, o mejor dicho, la capacitación en competencia en función de lo que el mercado laboral requiere para un momento determinado y en un lugar determinado. Esto es como una forma de ir poniéndole obstáculos a la inmensa mayoría de nuestra población para llegar al conocimiento. En este plan se propone la instalación de centros modelos de educación media en barrios vulnerables de todo el país, que funcionará en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP. Y bueno, y se quita lo referente a la expansión de la experiencia de los liceos militares, algo que había propuesto Cabildo Abierto, pero que el Partido Colorado, el Partido Independiente estuvo en contra y se sacó. Sí. Entonces, ellos también plantean en este documento, la coalición opositora, que el país está en una emergencia educativa. Usted decía recién las pruebas PISA, pero ¿el país está o no está en emergencia educativa cuando los chiquilines que tienen entre 15 y 17 años no logran completar la secundaria? Eso es una emergencia educativa. Cuando hay que reforzar en los centros educativos de las zonas más pobres, porque la gran mayoría de los niños pobres no culminan los estudios. ¿Eso está bien definirlo como una emergencia o no? Lo que pasa es que toman la final de la fotografía y lo que hacen es describir una situación y no explicar la situación. Nosotros creemos que el sistema educativo hoy está en expansión. Es indudable que los números dicen
que el Uruguay nunca tuvo la cantidad de estudiantes que tiene hoy día matriculado, particularmente en la educación pública, en todo su trayecto. Sino, fíjense en ustedes que el último censo de la Universidad de la República decía que el 67% de quienes se habían inscrito desde el año 2011 para acá pertenecía al 20% más pobre. La educación pública tiene enormes desafíos. Ahora, definir eso como una emergencia solamente puede ser admisible en un contexto de campaña electoral. Y esto nosotros no estamos de acuerdo. Que tiene desafíos, sin lugar a dudas. Nosotros decimos, hoy la educación pública debiera construir un conjunto de políticas públicas asociadas o coadyuvantes a un conjunto de políticas educativas que permita el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Para eso, sobre todo hay sectores de la población que va a requerir de mejores instituciones educativas, de nuevos apoyos, de mejores posibilidades de desarrollo personal, y hay que pensar en instituciones donde el estudiante pueda desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas. Eso va a requerir mayor inversión. El gran ausente en este programa, en apariencia, porque en realidad cuando uno va al capítulo 1 del programa de la coalición que sustenta la candidatura de la calle Pou, lo que se dice es que va a haber un ajuste fiscal enorme, y cuando uno mira los nombres del presupuesto, no hay forma de reducir 900 millones de dólares en el presupuesto del Estado si no es tocando salarios y alguna prestación social, particularmente como educación y salud. Por lo tanto, desde la coalición, el propio Lacalle ha reiterado que no se va a tocar el presupuesto ni de la educación, ni de la seguridad, ni de la salud. Y entonces, ¿cómo se empiezan a construir en esas zonas carenciadas mejores instituciones? ¿Con qué financiamiento? Porque si uno mira el presupuesto global de la ANEP, que es el caso que más dominamos en este momento, no hay forma de construir esas instituciones, porque fíjate que hoy de cada 100 pesos que la ANEP invierte en educación, 87 se van en salario, 4 pesos y algo se van en mantenimiento y gasto de funcionamiento, y apenas un 6% o 6 pesos se van en con inversiones. Por lo tanto, no hay forma de construir nuevas instituciones educativas si no es aumentando el presupuesto. De esto no se habla, sino que por el contrario lo que se dice es que va a haber reducción del presupuesto estatal. Recién usted al principio señalaba, la UDE lo que le preocupa son las pruebas PISA. Pero en definitiva las pruebas PISA lo que hace es medir los niveles de conocimiento que tienen los adolescentes en lectura, en matemática. ¿Y qué es lo que está mal? Porque en realidad todos quienes tenemos hijos querríamos que nuestros hijos tengan un buen desempeño en matemáticas, en lectura. ¿Por qué está mal que la OCDE y las pruebas PISA? Lo voy a ejemplificar con el caso de Chile. Lo que la OCDE precisa para hacer esa medición, porque detrás hay una industria y hay mucha gente que gana dinero con estas pruebas, es que las propuestas curriculares de cada uno de los países se centren no solamente, no en la formación integral, no en la formación de carácter científico y tecnológico de las futuras generaciones, sino es en la enseñanza de la matemática, el idioma español, una segunda lengua, que particularmente es el inglés, y algún conocimiento informático. Todas las propuestas curriculares de los países que le dan muy buenos resultados en lo que son las pruebas PISA, la propuesta curricular está articulada en torno a esas 3 o 4 áreas de conocimiento nada más. El caso de Chile es un caso concreto. Toda la preparación de la propuesta curricular de Chile está orientada a preparar a los estudiantes para las pruebas PISA que se hacen cada 3 años y se toma la cohorte de estudiantes de 15 años, ¿verdad? Porque ese es desde el punto de vista metodológico cómo funciona la prueba. Ahora, todo lo demás, la formación integral, humanística, la posibilidad de la continuidad educativa mismo, está seriamente comprometida. Porque dentro de los reclamos que hoy está poniendo arriba de la mesa la sociedad chilena, también está pidiendo cambiar este sentido de la educación. El otro día hablábamos con el compañero Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, y decía, no solamente queremos desmunicipalizar, no solamente queremos terminar con el lucro en la educación, sino que también queremos apostar a otro proyecto educativo donde el centro sea el ser humano y no lo que el mercado requiere. Cuando ustedes salieron a criticar estos puntos contenidos en esta plataforma, el senador electo Julio María Sanguinetti dijo que FENAPES tenía una actitud fascista, que criticaba antes de conocer las propuestas, que eran absolutamente intolerantes con los planteos que se formulan. Yo creo que cuando insulta desde este lugar no hace más que describirse a sí mismo. Lo he dicho en varios medios, no nos interesa la opinión de alguien que tiene una historia muy fuerte en términos de haber construido mecanismos de represión en el sistema educativo público, haber sido el padre y el cultor de la impunidad del terrorismo de Estado. Creemos que ya solamente con estos 2 elementos alcanza. Obviamente yo creo que Sanguinetti en ese momento se molesta por otra cuestión, que ayer lo termina de reconocer, que el padre, en realidad, de la criatura, que el padre, el ideólogo que está detrás de esta coalición que sustenta la candidatura del doctor Larrañaga es el mismo,
porque fue el autor, ¿se acuerdan ustedes de aquella cuestión de las familias ideológicas en los 90, que después inventaron el balotaje y demás? Incluso dijimos algunas otras cuestiones. La calle Pou debiera aprender lo que le pasó a su padre, la calle Herrera, cuando Sanguinetti en los 90 le da gobernabilidad, incluso promueve y ayuda a aprobar aquella ley de empresas públicas que después manda, por fines electorales, ya disputando la segunda presidencia, a su base a votar en contra, ¿no? Como fue en el plebiscito del 92. Por lo tanto, creo que estas son las cosas que hay que discutirse y sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está planteando es el retorno de la vieja política en materia educativa. Pudimos volver detrás de Julio María Sanguinetti actores como Renato Perti, un hombre que se benefició económicamente de forma brutal en los 90 con la reforma encabezada en aquel entonces por el sociólogo Germán Rama. Y bueno, estas son las cosas que no se quieren discutir. Nosotros siempre decimos, las instancias electorales son importantes, saludamos y defendemos que podamos votar cada 5 años, pero también saludamos y defendemos que la población pueda llegar a esa instancia con la mayor cantidad de información posible. ¿Le preocupa que esta vez el programa que plantea el Frente Amplio tampoco incluya porcentajes en relación con el Producto Bruto Interno para la educación y para ciencia y tecnología? Porque el Frente Amplio tampoco lo menciona en su programa. Lo que más preocupa es que el Frente Amplio tuvo este planteo, no lo pudo concretar, y como tú bien decís, tampoco queda muy explícito, más allá de que se habla de un piso mínimo. También hemos escuchado en estas horas o en estos días algunos voceros del candidato Daniel Martínez como poner en entredicho este planteo. Por lo tanto, nosotros decimos, hoy los desafíos que tiene la educación pública en términos de asegurar el ingreso, la permanencia, el egreso, el desafío que implica que miles de estudiantes que antes no pasaban por las puertas de una institución de educación media, que hoy están dentro, requieren nuevos esfuerzos desde el punto de vista económico, requieren nuevos esfuerzos desde el punto de vista de la política a construir. ¿Están en este momento pensando en pedir entrevistas para estos últimos días de campaña con los candidatos? ¿Piensan salir a hablar con los docentes de todo el país? ¿Cuál es la idea de ustedes? Nosotros estamos en una instancia donde durante junio y julio tuvimos mucha intención de llegar a distintos precandidatos, los invitamos a distintas actividades donde lamentablemente no participaron. De hecho, nuestros compañeros de FUNTEP, antes del 27 de octubre, hicieron una especie de debate con presidenciales donde la mayoría no fue. Por lo tanto, creemos que no hay mucho interés, por producto lógico de la campaña, ¿verdad?, de los candidatos en este momento. Lo que sí nosotros como federación estamos haciendo es tener una recorrida por todo el país en esta oportunidad, en una segunda oportunidad, debatiendo estas cuestiones que están arriba de la mesa en términos de cuáles son las propuestas concretas de los distintos candidatos en materia de educación. Hay una intención, hay una idea de cambiar la forma de asignar las horas docentes con una mirada de intentar beneficiar más a los estudiantes, llevando a aquellos profesores más experientes y que tienen, bueno, mejor desempeño a las zonas más complicadas, a las zonas donde los chiquilines requieren más atención. ¿Cómo ven estos planteos ustedes? Hay que analizarlo. Ahora, lo increíble de esto, Ana María, es que en cualquier profesión, el desarrollo profesional implica el respeto por una carrera, ¿verdad? Y así como un periodista empieza de notero y se come el sol, se come el frío, un día, producto de su desarrollo profesional, termina en un estudio conduciendo un programa. Lo mismo pasa con un catedrático grado 5 en la universidad en términos de Derecho, de Economía. ¿Cuántos son los doctores grado 5 que hoy están en la periferia de Montevideo? No lo vamos a encontrar. Ahora, en educación se piensa al docente como no sujeto de derecho de esa posibilidad de carrera y sobre todo desde algunos sectores lo que se intenta a señalarle a la sociedad es que este elemento por sí solo va a cambiar la realidad educativa de algunas zonas de la capital o de grandes ciudades del interior. Y esto no es así. En realidad, cuando uno mira los números de cómo los docentes año tras año van retomando el trabajo en la misma institución, tenemos que más del 80% de los docentes efectivos en los últimos 3 años eligieron la misma institución, más del 70% de los docentes interinos hicieron lo mismo. Esto se complica, pero, producto José, de empleo. Con sus palabras uno puede interpretar también que ir a las zonas periféricas o ir a enseñarle a las poblaciones más pobres es un castigo. ¿O es algo que se me cae un anillo si tengo que ir a enseñarle a un pobre? Porque, a ver, uno cuando recorre, por ejemplo, Montevideo, se encuentra que en el Liceo 11 del Cerro vas a encontrar un número importante de docentes grados 6 y 7, también lo encontrás en Casabó, pero ese no es el tema acá. El tema es
cómo nosotros construimos en esas zonas las mejores instituciones educativas. Claro, con los mejores docentes. Con los mejores docentes que no lo da la antigüedad exclusivamente, y eso yo lo relativizo en esos términos. Porque muchas veces también el involucramiento de los docentes en proyectos institucionales tiene también con la capacidad de empatía del docente, tiene que ver con el conocimiento de la zona, y eso no está determinado si soy grado 7 o grado 1, tiene que ver con otros componentes. Aquí el problema es que se tiende a transmitirle a la sociedad que el único problema o el único factor determinante en el futuro de las generaciones son los docentes. Y en realidad hay que pensar en las diferencias materiales que tienen desde la cuna, hay que pensar en las políticas públicas que se instrumentan para el ejercicio del derecho a la educación, hay que pensar qué tipo de institución estamos teniendo. Por ejemplo, no podemos seguir teniendo en la periferia de Montevideo liceos con más de 1000 estudiantes y ciclo básico. Ahí hay que pensar en una política que lleve a construir más de un centro con ese número de estudiantes. Bueno, esas cosas son las que hay que discutir. Obviamente que incluso si esto fuera muy fácil, porque yo también puedo preguntarlo al revés, si hubiese sido muy fácil esta propuesta que hoy está, cuando el Partido Colorado fue gobierno o cuando el Partido Nacional fue gobierno, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque se encontraban con un montón de mecanismos que hay que resolver previamente a llegar a esta propuesta que, reitero, es una propuesta muy simplista, que vende mucho en términos electorales, pero que no va a mover la aguja. Quiere decir entonces que ustedes van a salir con esta prédica a conversar con los docentes en una posición contraria a estas propuestas que se están haciendo. No, la vamos a problematizar. En principio, incluso el programa de la coalición deja muchísimas dudas de cosas que no dicen, porque si tiene algo de característico de la coalición, y lo hemos visto en estas horas, es que más allá de lo que está firmado, todos siguen sosteniendo sus planteos. Por ejemplo, el planteo del Partido Nacional en materia de educación, y estaba escrito en los documentos de lo que podría contener una ley de urgente consideración, es modificar el concepto de libertad de cátedra. Este es un tema muy complejo, que ha generado, ayer mismo en las asambleas técnico-docentes, fue el tema central de discusión, mucha preocupación, porque si uno mira lo que está pasando en la región y particularmente lo que lleva adelante un gobierno como el de Jair Bolsonaro y esa idea de la escuela sin partido, que hace pocos días un importante docente universitario de Brasil como fue Gaudencio Frigoto nos explicaba en qué consistía, ha desatado un proceso de terror y persecución hacia el cuerpo docente. Bueno, esto lo está planteando el Partido Nacional. El partido Cabildo Abierto no abandona su idea de extender la educación militar. Entonces, hay un montón de componentes que nos generan más incertidumbre que certezas en estas propuestas que esta coalición que respalda la candidatura de Lacalle Pou están llevando adelante, y es lo que la gente está preguntando hoy y es lo que estamos discutiendo con los compañeros a lo largo y ancho del país. También obviamente implica discutir las propuestas en materia de educación del candidato Daniel Martínez, pero en un plano donde algunos nos generan más certezas que otros, algunos nos generan más dudas que otros.